debe de ser eliminada o controlada para evitar que tenga consecuencias catastróficas. Y debemos de considerar cuáles son estos riesgos que pueden ser peligrosos y que deben de ser previsibles y prevenibles. Existen también dentro del ámbito hospitalario algunos tipos de riesgo, como por ejemplo, riesgos en infraestructura, la humedad, el que no tengamos espacios definidos específicos, en procesos clínicos, en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, cuando no se tiene un instrumental completo para una cirugía determinada, en procesos de gestión, cuando no contamos con suficiente medicamento para atención de la población blanco, ambientales, debemos prevenir inundaciones, sismos, a propósito de ahorita que hemos tenido un gran número de movimientos telúricos, administrativos, cuáles son las debilidades que tenemos en nuestro cuerpo de gobierno, y sistemas críticos en donde son situaciones que prácticamente paran los servicios en el ámbito hospitalario. En este tenor, los objetivos del análisis de la gestión de riesgos están definidos en esta diapositiva. Primeramente, pues establecer lineamientos para la evaluación de riesgos identificados. Por otro lado, debemos de identificar estos riesgos en los procesos de sistemas de gestión de calidad. A su vez, implementar controles para mitigar los impactos negativos de los riesgos identificados en los procesos y finalmente generar una cultura de seguimiento y control a los riesgos identificados y los controles propuestos. Estos 4 objetivos debemos de tenerlos presentes para el resto de la presentación. Y bueno, ahora sí entrando en materia, ya hablamos de qué es un riesgo, qué es un factor de riesgo, los tipos de riesgo, pero ¿qué es gestión de riesgo? La gestión de riesgo son todas las actividades que de manera coordinada se realizan para dirigir y controlar la organización en relación al riesgo, al entorno del riesgo. Este debe de ser de nivel básico de gestión que nos permita tener resultados a corto plazo y que incremente el nivel de seguridad tanto para los trabajadores como para nuestros pacientes. Obviamente esto nos va a permitir priorizar los problemas en relación a la severidad y a la frecuencia con la que se presentan estos riesgos, con el objetivo de que podamos asignar tareas específicas con responsables específicos y directos que le den seguimiento a través de una herramienta que identifica la causa raíz del problema detectado. Y es importante que tengamos presente que un modo de vida que involucre una cultura de reducción del riesgo siempre nos permitirá que realicemos y reforcemos el deber ser contra lo que sucede realmente en cada una de nuestras unidades hospitalarias. Dentro de la clasificación de riesgos tenemos 3 puntos. El riesgo puede ser predecible o impredecible. Esto va en función del factor sorpresa que suponga en un contexto determinado. Es decir, algunos riesgos son fácilmente predecibles, sin embargo otros no lo son, no los vemos a simple vista. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Un ejemplo predecible, ¿cuál podría ser? Un ejemplo que sea a simple vista. Alguien del hospital oncológico, por favor. Hola, buenos días. ¿Un factor de riesgo que sea fácilmente predecible? Sí. Por ejemplo, la indicación de un medicamento, ¿no? Tendría que ser, obviamente tenemos que dosificar adecuadamente ese medicamento e indicarlo correctamente y comunicarlo efectivamente a nuestro personal de enfermería para que ellos también hagan una preparación adecuada y una aplicación adecuada y que el paciente esté bien identificado. Entonces, si esa cadenita no se cumple, pues fácilmente podemos
o aplicar un medicamento en la dosis equivocada al paciente equivocado por la vía equivocada, entonces puede suceder en cualquier momento de esa cadenita. Entonces sería como que yo pienso que se puede identificar fácil porque además la comunicación efectiva entre el médico y enfermería y farmacia inclusive, pues ahí es donde tiene que haber una comunicación efectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre en enfermería, una vez que uno le pasa la indicación a enfermería la corrobora y tiene que repetirle al médico, doctor, entonces, vincristina, 2 miligramos intravenosos en bolo, ¿correcto? Correcto. Ah, pues seguimos, ¿no? Y ya se va a preparación del medicamento, se me ocurre. Ok, sería algo predecible es la no verificación de medicamentos, que es la tercera acción esencial. Ese sería un riesgo predecible. ¿Sí? Otro riesgo podría ser, por ejemplo, cuando colocan un recipiente de agua cerca de un sitio donde entran y salen personas. Esto es algo que es visible y que se puede predecir que va a suceder un accidente si no se retira este recipiente de ese lugar. Dentro de la clasificación de riesgos también pueden ser positivos o negativos. Esto significa que no todos los riesgos son negativos. Doctora Mel. Sí, sí, adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Yasmi Laborí. Sí. Qué gusto estar aquí con ustedes. Por algún problemita de salud no puedo prender hoy mi cámara, pero les estoy escuchando atentamente. Fíjense que aquí el ejemplo que nos pone el doctor Galeana, él no nos pone un ejemplo de lo que es un riesgo predecible. Lo que nos explica muy bien el doctor son justo las acciones para prevenir un riesgo. El riesgo prevenible o predecible es errores en la medicación. Cuando pregunta la doctora Nel, ¿cuál es un ejemplo de un riesgo predecible? Es errores en la medicación. Y nos explica el doctor Galeana todas las maneras en que podemos evitar o prevenir el riesgo. Eso está muy bien. Siguiendo esa misma línea, en el ejemplo que pone nuestro director en Quintana Roo, en el Hospital Oncológico de Chetumal, el riesgo impredecible es una reacción idiosincrática a un medicamento. O sea, que yo tenga un error en la medicación, un error en la dosificación, un error en la vía de administración, un error en la persona a quien aplico, eso es lo predecible. El riesgo impredecible es que esa persona sea alérgica a ese medicamento. Eso no lo puedo prevenir si haciendo previa interrogación de nuestro paciente no se conoce el antecedente de la alergia. Ese sería un ejemplo de riesgo impredecible. Entonces, por favor, no nos confundamos entre lo que es el riesgo, que es la consecuencia final, es el resultado final normalmente equivocado, inconsistente, catastrófico, con los pasos que podemos hacer para prevenir el error o el riesgo. Gracias, doctora Nel. Al contrario, gracias, doctora Laborí, por su participación y comentario. El siguiente punto son, ya comentábamos, los riesgos positivos o negativos. Y aquí nos causa un poquito de ruido, pero sí, efectivamente, no todos los riesgos suelen ser negativos. Hay algunos que nos pueden dar la oportunidad de que podamos tomar de ellos para mejorar el proceso. Los negativos se definen como aquellos que pueden afectar con mayor o menor gravedad a la salud de manera directa o de manera indirecta. Y finalmente, los internos y externos. Estos se refieren a aquellos cuyo origen
está localizado dentro o fuera de los sistemas o instituciones especializados. Cuando se trata de la localización dentro, se pueden señalar, una de ellas puede ser la descoordinación, acciones desarticuladas, la escasez de recursos, de insumos, la falta de planificación, de liderazgo, y cuando se trata fuera de las instituciones, aquí pudiéramos mencionar una intervención gubernamental, factores climatológicos que pudieran estar afectando. Y bueno, aquí ustedes pueden mencionar algunos de ellos, como lo que nos ha estado sucediendo hace algunos días en el caso de los sismos. ¿Qué factor sería? ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿Como un factor interno, externo? ¿En qué condición nos pone a los hospitales? Por favor, del hospital de Tecash. ¿Alguien puede participar? Sí. Adelante. El sismo es un externo, es un factor externo, un riesgo externo, porque no lo puedes predecir, lo podrás predecir minutos, segundos, o sea, minutos, horas, podrás saber dónde puede atacar, pero ya empezó a funcionar el sismo hasta que toque las partes donde cause más daño. Sí, era eso. Ok. ¿Para qué debemos de estar preparados en caso de alguna inundación? ¿Cuál es el principal riesgo en un hospital? El principal riesgo es la inundación, es que fallen sus plantas eléctricas, o sea, que fallen sus plantas eléctricas, hacer que el servicio, la infraestructura falle, no los medicamentos por los que existen en las farmacias, esto sube de nivel, pero en inundaciones es la infraestructura, oxígeno, en gas butano, que son los que están en servicio, todo lo que es eléctrico, plantas de emergencia, hospital seguro y todo. Así es. Bien. Dentro de los factores internos, una de las características es la descoordinación. ¿Cuántas veces hemos escuchado el comentario de que, pues sabemos 3 hospitales, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, y el cuarto es en la jornada? Tenemos acciones desarticuladas y esto condiciona un riesgo porque no estamos estandarizando nuestros procesos de entrega de guardias, de nuestros procesos de atención a los pacientes, y esto implica un riesgo interno. Aunado, obviamente, a la escasez de insumos, de recursos que pudieran contribuir también a que manejemos un proceso con algunas debilidades. Continuamos. Dentro de las definiciones, para que utilicemos de manera correcta un instrumento que se llama matriz de riesgo, y aquí hago un paréntesis. ¿Ustedes han realizado algún ejercicio utilizando la matriz de riesgo, Amatán? Adelante. Por favor. Ok. Hospital de Tulum. Adelante, doctora. Sí, he hecho matrices de riesgos. Yo estoy en el Hospital General de Playa del Carmen y de alguna manera hacer nuestra matriz de riesgos pues nos ayuda mucho porque esto, bueno, al menos en el área que yo manejo, que es epidemiología, pues hacemos la matriz de riesgos para después trabajar en el plan de calidad. Entonces, la matriz de riesgos nos sirve a nosotros en un momento dado para poder identificar esos riesgos
que en un momento dado nos pueden dar una pauta, cosas que a lo mejor en su momento creíamos que ya habíamos trabajado y que a lo mejor ese año que las trabajamos se controlaron, estuvieron bien, y de pronto aparecen otros riesgos. Entonces esta nos da como una pauta, además es dinámica. Puede ser que el riesgo que yo identifiqué a inicio de año no sea el mismo riesgo que cuando me detuve a mitad de año a revisarlo, o se agregó otro. Entonces las matrices de riesgo son como esa alarmita que nos permite identificar cosas que en un momento dado no teníamos contempladas o que pensamos que en otros años ya las teníamos controladas y de pronto se presentan de una forma diferente. Y nos ayuda para prever, por supuesto, para poder redireccionar ciertas acciones, ciertas prácticas, a lo mejor alguna buena práctica que implementamos y no la estamos ahora vigilando de la forma correcta, porque a veces en nuestros hospitales pues hay un movimiento de personal, la gente de pronto se cambia a otro turno, se cambia a otro servicio, y a lo mejor eso, o por ejemplo cuando son los inicios de año que llegan nuevos internos, nuevos residentes, y de pronto empezamos a ver ciertas circunstancias, ciertas fallas del sistema que ameritan pues nuestra observación y nuestra atención. Gracias, doctora. Efectivamente, la matriz de riesgos es dinámica y eso permite que vayamos identificando y clasificando los riesgos en nuestra unidad para mejorar cada uno de los servicios. Y precisamente en ese tenor debemos de identificar de manera específica cuál es el espacio físico en el cual se encuentra este riesgo. Debe de ser localizado y focalizado de una manera rápida, como por ejemplo, identificamos un riesgo en el cubículo de neonatología en la cama 3. Tenemos un problema en la conexión de oxígeno en las camas 10 y 12 del área de hospitalización de medicina interna. Para que de esa manera los involucrados en el proceso identifiquen de manera precisa el área de riesgo. Obviamente, hablando de proceso, ya habíamos comentado anteriormente que es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin, un objetivo determinado. Y finalmente hablamos también de los puntos críticos de un proceso a lo que llamamos el cuello de botella. Este es un factor que limita la capacidad de producción del mismo. Es decir, pongo el ejemplo del área de cirugía en donde lamentablemente hay algunos lugares donde el calor impide, cuando no hay aire acondicionado, que se pueda llevar a cabo una cirugía de manera segura y sin riesgos. Esto acota el servicio y se va transformando en un cuello de botella porque impide que se realice que se cumpla con la programación establecida. Y bueno, les decía, los riesgos suceden dentro del proceso. Sí, adelante. Entonces la interrumpo de nuevo. Sí. Miren, esta diapositiva es interesante porque nos habla también de dos cosas que no debemos de confundir. Una cosa son los riesgos y otra cosa son los puntos críticos del proceso. En una matriz de riesgo no se trabajan, repito, los puntos críticos de proceso. Para ello existe otra herramienta administrativa que se llaman planes de mejora. En una matriz de riesgo únicamente identificamos aquellos problemas que ponen en peligro la seguridad de nuestra organización, identificamos los factores de riesgo que lo predisponen, identificamos el área, identificamos la frecuencia con la que ocurren, identificamos qué tanto impacto pueden tener, pero sí es importante diferenciarlos, repito, de los puntos críticos del proceso. En este ejemplo que puso la doctora Anel, donde no hay aire acondicionado en un quirófano, este problema puede abordarse
ese en específico de las dos maneras. Sería un punto crítico de proceso porque interrumpe el proceso de cirugía al no poderse llevar a cabo la cirugía programada. Un quirófano que no tiene aire acondicionado es un lugar donde existe el riesgo de una sobreinfección bacteriana durante el transoperatorio. Entonces, la falta de aire acondicionado interrumpe la programación quirúrgica, no puedo seguir mi proceso de cirugías, no puedo seguir operando y al mismo tiempo es una situación insegura para mis pacientes, ya que pueden provocar una infección de herida quirúrgica. Ese fue un ejemplo, pues, que puede confundir, ¿no? Está hablando, se me pone. Aquí mismo, en Soledad. Doctora, se entrecorta su voz. Ya no la escuchamos, doctora. Un punto crítico de proceso porque se interrumpe la programación quirúrgica y un riesgo porque un quirófano sin aire acondicionado favorece el crecimiento bacteriano en las heridas quirúrgicas. Entonces, le pregunto a Soledad que para resolver este problema, ¿cómo lo abordarían? Obviamente, falta de aire acondicionado, pero que O a Texcoco. ¿Cómo abordarían este problema? Es importante porque, repito, cuando se aborda algo como un punto crítico de proceso, se realiza un plan de mejora. Y cuando se aborda algo como un riesgo, se realiza una matriz de riesgo. Y los tiempos de intervención entre estas dos metodologías son distintas. A ver, doctora Gaby, en Texcoco, ayúdenos a descifrar este rompecabezas. No hay aire acondicionado en el quirófano. la matriz de riesgos permite identificar exactamente cuál es la causa, lo que está ocasionando el evento. Por eso te lleva de la mano la matriz de riesgos, te va diciendo qué lo causó y qué provoca ese evento. En el caso de la falta de aire acondicionado, se tendría que identificar primero por qué falta el aire, si es por una fusión, si es por falta de energía, si es por falta de mantenimiento. Y eso te lleva de la mano la matriz de riesgos. Primero te identificas cuál es la causa y cuáles son las consecuencias que nos llevaría a continuar con esa falla. Esa es la ventaja de utilizarlas porque así puedes identificar a dónde dirigen los esfuerzos. Gracias. ¿Quién comentó? Paola Piña de Soledad. Gracias, Paola. Fíjese que en un plan de mejora también se identifican causas raíz que en una matriz de riesgo se llaman factores de riesgo. Por eso es importante que no nos confundamos, repito. Un punto crítico de proceso, se hace un plan de mejora, se identifican las causas raíz a través de diferentes metodologías, por ejemplo, el análisis FODA que hicieron la semana pasada, o a través de un análisis de una espina de pescado, y se generan acciones de intervención. En una matriz de riesgo se identifica también cuál es el problema, al cual le llamamos riesgo, se identifican las causas, a las cuales denominamos factor de riesgo, y se generan acciones. Pero ¿cuál entonces sería esa diferencia sustancial entre ambos? ¿Quién nos ayuda?
doctora Barba. Soy la doctora Barba del Hospital de Soledad. En sí, la matriz de riesgos nos permite priorizar y tomar medidas a corto plazo, ya que se prioriza y se revisa la severidad de la situación. Pues la situación en un quirófano que no tenga aire acondicionado es alta y es de resolverse de forma pues, inmediata por el impacto que puede llegar a tener en los procedimientos que se realicen ahí. Entonces es lo que nos permite la matriz de riesgos. Gracias. ¿Quién habló? ¿Quién habló, perdón? Rosy Barba del Hospital de Soledad. ¿Rosy? Rosa María Barba. Rosy. Ha dado usted en uno de los clavos, Rosy. La diferencia sustancial son dos. Uno, el tiempo de resolución. Y dos, y más importante, otra vez, el enfoque de seguridad. En la matriz de riesgo estamos pensando sobre todo en la seguridad perdón, del usuario y de los trabajadores. Seguridad es la palabra clave cuando hablamos de la gestión de riesgos. Y segundo, el tiempo de respuesta. Usted lo dijo bien, priorizamos y damos plazos cortos de resolución. Algo que los planes de mejora nos pueden llevar 6 meses, 1 año, 2 años en mejorar un proceso. Entonces, en este caso, el aire acondicionado, por supuesto que debe de abordarse como un riesgo, porque les dije antes, pues sí me interrumpe mi programación quirúrgica, pero eso es lo de menos. Lo demás es que si yo opero en un quirófano sin aire acondicionado, predispongo a mi paciente a tener un efecto adverso que pudiera ser una infección de la herida quirúrgica. Entonces, por eso repito, esta diapositiva es muy importante para que ustedes, cada situación que vean, cada problema que vean, lo acomoden en alguna de las dos metodologías para abordarlo. Se tiene que solucionar el problema, eso sí. Pero uno, el problema afecta a la seguridad y hay que resolverlo en un corto plazo, me voy a gestión de riesgos. El problema afecta al proceso y me da oportunidad de solucionarlo en un plazo de tiempo más prolongado, me voy a punto crítico de proceso y me voy a un plan de mejora. Gracias, doctora Anel. Adelante, Anel. Sí, gracias, doctora. Y precisamente en el mismo orden de ideas de lo que acaba de comentar la doctora Yasmi Laborí, vamos a presentar aquí cuáles son los tiempos en los que se deben de atender estos riesgos. De atención inmediata es cuando se tienen 80 a 100 puntos de acuerdo a esta herramienta y es una atención que no dure más de 1 semana. Obviamente esto debe de ser mucho menos de esta. Una atención constante de 60 a 79 puntos en donde la atención máxima es hasta 2 semanas. Y de seguimiento de 40 a 59 puntos, donde la atención máxima implica 4 semanas. Cuando el proceso está controlado, que es de 0 a 39 puntos, el seguimiento puede ser semestral y en el caso de ser una evaluación inicial, estos deberán, no deberán considerarse porque obviamente estamos haciendo nuestra evaluación inicial. Y bueno, considerando la ocurrencia, que es la frecuencia o la probabilidad de que se presente un riesgo, en la matriz de riesgos, esta probabilidad debe determinarse preferentemente a través de escalas de valores, las cuales deben de ser objetivas, como son estudios estadísticos, valoraciones, la productividad, el reporte de eventos adversos, supervisiones, etcétera. Y lo vamos a medir con la siguiente escala. Cuando el riesgo es recurrente, tendrá una escala de 9 a 10. Cuando es probable, la escala es de 7 a 8. Cuando es
posible, de 5 a 6, cuando es inusual, de 3 a 4, y cuando es remota, de 1 a 2. Y aquí les presento un ejemplo en el cuadro, en esta tabla que ven a su mano derecha inferior, la frecuencia de aparición de un factor de riesgo y la valoración otorgada de acuerdo a su ocurrencia considerando esta escala, donde 1 o 2 es el riesgo de ocurrencia poco frecuente y la recurrente de 9 a 10 es muy frecuente. Entonces, en una evaluación de 10 pacientes de la acción esencial número 1, que es la identificación del paciente, se encontró que el 50% de los pacientes de observación adultos no cuentan con su pulsera de identificación. En este ejemplo, para este ejemplo, se le dio en una unidad que es posible que suceda esto en el 50%, por lo tanto, de esos 10, entonces son 5. Entonces, la valoración que vamos a dar es de 5. En otro ejemplo es la falta de contenedores en el depósito de basura municipal. Si son 10 contenedores y los 10 no se encuentran, entonces la ocurrencia, perdón, si no tenemos contenedores, entonces la recurrencia es 10. Y el otro ejemplo es la falta de insumos para higiene de manos en el área de hospitalización pediátrica, donde la ocurrencia, pues, si no se encuentra uno o algún insumo, entonces la posibilidad es remota, es inusual. Y esto obviamente estará en el sentido del número de lavamanos o de lavabos encontrados para este fin. Bien, el otro punto que vamos a analizar en una matriz de riesgos es el impacto. El impacto, para su determinación, se utilizan herramientas de análisis cualitativo de riesgos que nos permiten priorizarlos en las repercusiones que podrán tener sobre nuestro entorno en caso de que éstas ocurran. Existen algunos criterios objetivos. Ya habíamos mencionado las estadísticas, las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud, las tasas de mortalidad, los indicadores, y entonces aquí clasificamos catastróficos de 9 a 10 puntos, considerado un daño grave o permanente o incluso que cause la muerte de un paciente o el fallo total de un servicio. Se considera un criterio grave de 7 a 8 puntos, que exista daño en el paciente y el rendimiento del servicio seriamente afectado, pero que aún pueden operar o funcionar. Se considera un criterio serio cuando tiene una puntuación de 5 a 6 y el paciente experimenta un efecto negativo importante o hay un efecto importante en el rendimiento del servicio. Criterio moderado con una puntuación de 3 a 4, donde el efecto se percibe por el paciente o el efecto es muy leve en el rendimiento del servicio. Y finalmente, un criterio insignificante de 1 a 2 puntos, donde el efecto es mínimo en el paciente, el efecto es muy leve en el rendimiento del servicio. Esa sería la clasificación de los criterios objetivos, y los criterios subjetivos es cuando nos basamos en el sentido común, en la expertise y obviamente en los conocimientos que tenemos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién desea participar? Adelante. Hola de aquí de Chetumal. En la diapositiva anterior, si se puede, era una pregunta. Porque sí está como claro que en los ejemplos que pusieron, decía ahí que el 100% de los pacientes, el 50% no estaba identificado. Si pusieron un ejemplo de 10 pacientes, ¿no? Y 5 no tenían
En la identificación, entonces ahí sí queda claro que el valor era de 5, ¿no? Porque pues es el 50%. Y en el segundo ejemplo decía que no había contenedores de basura, sí, ¿verdad? Y ahí le pusieron un valor de 10, pues porque se entiende o el ejemplo da a entender que no hay nada, ¿no? No hay ningún contenedor, por eso le pusieron el 10. Y en el tercer ejemplo le pusieron un 3. Ahí tendríamos que tener entonces también un referente de número, por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo? Ya se me fue, ¿cuál era el Va a ejemplo? depender del número de Insumos de higiene de lavamanos. manos. Insumos de higiene de manos. Ah, sí, ahí tiene ese 3, entonces ese 3 también tiene que ir de la mano de algo, de algún, sí, número, ¿no? De insumos que deberíamos de tener, ¿cierto? Considerando el número de lavamanos que se tengan Ujú. para ese ejemplo en particular. Ok, bueno, gracias. ¿Puedo preguntar, doctora? Es que lo que comenta el doctor Galeana, estoy completamente de acuerdo. No me quedaba como muy claro esa particularidad de decir, no hay insumos para lavado de manos en un servicio como el de pediatría, hablando de que, bueno, pues también es una meta internacional, acciones esenciales, exacto. Estamos de acuerdo en lo que quedamos el objetivo. ¿Y cuál era el referente? Porque lo que bien menciona el doctor, arriba, bueno, se habla de 10 pacientes y el 50% no se encuentra la pulsera de identificación, nos queda claro que el valor otorgado de la ocurrencia pues es 5. Y luego abajo, ¿no? Falta de contenedores en el depósito, si no hay y son 10, pues sí me queda claro, pero me sigue generando un poco de ruido la forma de otorgarle el valor a la falta de insumos para higiene de manos en el área de hospitalización pediátrica, porque suponiendo que fueran 3 lavamanos y en los 3 lavamanos no hubiera, ¿cómo tendría que ser? Porque no me queda claro el referente. Correcto. De hecho, parte del ejercicio que estamos haciendo en este momento es que ustedes se dieran cuenta en que la redacción de los riesgos es muy importante. Tenemos que ser objetivos en lo que estamos colocando en la redacción de los riesgos, respondiendo 4 preguntas que en un momento más la doctora Anel les va a explicar. Pero que en este último ejercicio, en donde dice falta de insumos para higiene de manos en el área de hospitalización pediátrica, nos faltaría saber en cuántos lavamanos o en cuántos cubículos para poder otorgar un valor de ocurrencia que esté apegado a la parte objetiva, de acuerdo a lo que estaba comentando la autora. De tal manera que si ustedes vuelven a redactar este riesgo específicamente, ¿cuál sería la manera correcta? Decir, falta de insumos para higiene de manos en 3 cubículos del área de hospitalización pediátrica. ¿De cuántos cubículos? De 10. Y entonces, Pero además se puede practicar, dígame. pero además todavía se pone mejor, ¿no, compañeros? ¿Cuáles insumos? O sea, no hay jabón, no hay alcohol gel, no hay sanitas, no hay agua. Hay que ser lo suficientemente específicos para poder, como ya dijeron antes, definir cuál es el factor de riesgo y encontrar una solución que sea efectiva. Si dejamos nada más, no hay insumos, pues entonces tengo que comprar ¿qué? Sanitas, jabón, alcohol gel, poner lavabos, todo, ¿no? Está muy bien que ustedes se percaten cómo esa vaguedad en describir los riesgos no nos ayuda, ¿no? Una mejor forma de redactarlo sería: de los 10 lavamanos del servicio de pediatría del Hospital Básico Comunitario de Tulum, no se encuentra jabón para higiene de manos en 3 de ellos, ¿no? Y entonces ahí ya nos da nuestro 3. Esto les digo que le estamos haciendo como un poquito de maña
para ver si están atentos, para que nos comenten y para que ustedes mismos se percaten cómo puede haber errores y que esos errores entonces nos van a llevar a generar acciones que no solucionan. Aquí lo importante es que la descripción del riesgo debe ser tal que nos permita generar acciones específicas para resolverlo. Muchas gracias. Qué bien que están atentos. Bien, entonces, con el ejercicio anterior vamos ahora a agregar el valor del impacto. Ya tenemos la escala para evaluar el impacto. Entonces, en el primer ejemplo, en donde la evaluación de 10 pacientes de la acción esencial número 1 se encontró que el 50% de los pacientes de observación adulto no cuentan con pulsera de identificación, se le había otorgado un valor de ocurrencia de 5 puntos. Y el valor del impacto otorgado de acuerdo a esta clasificación, ¿cuál sería? Hospital de Nicolás Bravo. ¿Cuál sería el impacto? Tomando los criterios objetivos. Me regreso nuevamente al ejemplo anterior. ¿Nos escuchan, Nicolás Bravo? Ok. Levantó la mano Hospital de Tulum. Adelante. Pues aquí de acuerdo a esto sería un 8. Ay, no vi la otra diapositiva donde venía la definición de 7 u 8, que es un daño grave, porque si obviamente ese paciente no lo identifico correctamente hasta para hacer los estudios de laboratorio, ahí está, ajá, grave, 7, 8 puntos, y dice que existe daño en el paciente, rendimiento de los servicios seriamente afectados, pero que aún puedan operar. Entonces, este paciente, si yo no lo identifico correctamente o no tiene identificación, hasta para tomarle unos laboratorios, una placa, que en un momento dado, esos estudios, si yo lo tengo en urgencias, por ejemplo, y le estoy empezando a estudiar, si no lo identifico correctamente y le digo a cualquiera, no sé, puede estar a lo mejor el interno, o simplemente yo voy, veo al paciente, no lo tengo identificado, este paciente se llama Guadalupe Sánchez y resulta que es un masculino y necesito tomarle una química sanguínea, pero una cama después o 2 camas después tengo a Guadalupe Pérez y es una femenina que va por un dolor abdominal y le estoy mandando a hacer una prueba de embarazo y le estoy mandando a hacer una serie de estudios. Entonces resulta que el laboratorio no va a saber, si no identifico correctamente a este paciente, si a un masculino le tenga que hacer una prueba de embarazo y a una femenina, que bueno, en este caso no la identifica, qué tipo de estudios puede ser. Entonces, muchas veces los errores que podemos causar en nuestros pacientes para los diagnósticos tiene que ver mucho con esta identificación. Entonces, sí es muy importante la identificación del paciente. Ok, entonces, para el Hospital de Tulum, el valor del impacto es de 8. Sí. Doctora Anel, que la doctora nos da una explicación muy correcta, muy correcta, pero ¿basado en qué? En esto que dice ahí su diapositiva, que dice criterios subjetivos, que es el sentido común, el expertise o el conocimiento teórico. Todo lo que dijo la doctora Santos es correctísimo, está muy bien. Pero ayúdenos, por favor, Janet, ¿cuál sería en este mismo ejemplo, un criterio objetivo para poder definir
el valor del impacto. ¿Sí está Janet por ahí? ¿Nicolás Bravo? Buenos días, hablo de Nicolás Bravo. El problema con la doctora Janet que tiene problemas para conectar audio y video, pero sí se escucha toda la conferencia. Ajá, gracias. Usted es el administrador, ¿no? Sí, claro. Pues usted contéstenos. Ahorita, ¿Cuál sería un criterio objetivo para determinar el valor de impacto en la falta de identificación de los pacientes? Se vale decir no sé, ¿eh? Y se vale decir otro hospital, yo ayudo. Conocimiento, el conocimiento del paciente. Yo, Adelante. hola. Hola. Objetivo, pues pienso que puede ser estadísticas, por ejemplo, ¿no? Si se Ajá. lleva un ¿Cómo registro, se lleva un Perfecto. registro, si se llevan registros precisamente de todos los pacientes del día que están identificados, ¿no? Y de repente se identifica 1, 2 o 5 que no estuvieron identificados, bueno, pues eso se va registrando y en el tiempo vamos a tener pues ya una estadística, ¿no? Más o menos que puede ser un referente objetivo de este Doctor Galeana, riesgo. eso estaría muy bien para el tema de frecuencia. Ok, Eso que usted está diciendo estaría perfecto para poder identificar la frecuencia. Pero para el impacto, casi le da usted ahí al clavo. es una excelente pregunta. Bueno, también estamos aquí platicando el equipo que en cuestión de la pregunta anterior, ¿no? También de que si era grave, si era serio, esto de los 5 pacientes no identificados, pues nosotros comentamos, es que eso puede ser hasta catastrófico porque, pues por lo mismo que se comentó, ¿no? Imagínate que metan al quirófano a Guadalupe Hernández y resulta que es hombre el que tiene que ir y meten a la mujer que es Guadalupe Hernández y le amputan el pie, ¿no? Entonces, yo creo que hasta puede ser catastrófico y eso. De acuerdo con Esa usted. también es mi duda, esa también sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos medir ese índice de catastrófico, grave, serio, moderado, insignificante? En todo caso, yo digo, en este momento, no sé. Muy bien, doctor. Usted ahorita acaba de mencionar también el criterio subjetivo, ¿no? Imagínense que pues meto al quirófano a alguien incorrectamente identificado y le hago una cirugía que no procede, pues sería catastrófico, ¿no? Y es válido, también repito, el criterio subjetivo también es válido, pero de ser posible, o cuando sea posible, hay que tomar también en cuenta los criterios objetivos para el impacto. Por ahí debe de haber alguna de nuestras excelentes jefas de enfermería y ellas conocen muy bien, por ejemplo, lo que es la plataforma de reportes de eventos adversos. Entonces, miren, si en esa o alguno de nuestros gestores de calidad, si en esa plataforma de eventos adversos tuviéramos que, por ejemplo, todos los errores de medicación suceden en nuestro hospital, secundario a la falta de identificación, entonces ahí tenemos un valor objetivo del impacto de la falta de identificación. No sé si me explico. Ya no es la frecuencia, sino esa acción de no ponerle una pulsera ya repercute en el reporte de eventos adversos de errores en la medicación. Si en nuestra plataforma de eventos adversos todas nuestras cuasi fallas se deben a que no hacemos una identificación correcta del paciente al entrar a quirófano,
pues entonces ahí podemos ver que este impacto es de relevancia, ¿no? No en todos los casos, hay información estadística. Y entonces, por eso es muy válido este criterio que ustedes ya mencionaron, la doctora, ¿quién habló primero? Ya se me olvidó. En Tulum, o aquí los compañeros en Chetumal, de que, bueno, pues mi conocimiento, mi expertise, el sentido común dice que esto puede ser de bajo impacto o de alto impacto. Pero cuando sea posible, hay que usar la estadística. En el ejemplo siguiente que tienen por ahí, igual de la higiene de manos, ¿no? ¿Cuál sería el valor objetivo para determinar el impacto? ¿Cuál es el valor objetivo del impacto de la falta de higiene de manos? ¿Puedo decir? Sí, adelante. El objeto de impacto podría ser desde una infección cruzada, una infección asociada a la atención en salud cruzada, hasta, por ejemplo, si estoy con un paciente que tenga un catéter venoso central o si tiene un percutáneo, digo, estamos hablando de pediatría, y el hecho de no tener higiene de manos, pues evita que yo manipule a un paciente hasta si estuviera manipulando la línea periférica, y si después termino con ese paciente y me volteo con el otro paciente y al otro paciente se me ocurre, le voy a cambiar el pañal y de ahí me sigo con otro paciente, entonces las infecciones asociadas a la atención en salud. Correcto. Entonces, el parámetro objetivo para medir el impacto de la falta de higiene de manos son las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud. O sea, ahí no es de que, pues me late que es poquito, mucho o mediano, ¿no? Nuestros valores de las tasas de infecciones asociadas en la salud nos deben ayudar a definir el impacto de ese riesgo en específico. Muy bien, muchas gracias. Sigamos, doctora Anel, porque se nos va a acabar nuestro tiempo de hoy. Sí. Bien, entonces, este ejercicio ustedes pueden percibir que es importante que tomemos en cuenta los criterios objetivos para la elaboración de esta tabla. Y mencionar lo que ustedes ven aquí es el ciclo. Recordemos que dentro de las reglas que habíamos establecido es que deberíamos de ser cuidadosos con el silenciar sus micrófonos, por favor. Entonces, aquí pueden ustedes observar el ciclo de la gestión de riesgos. Y vamos a empezar. Brevemente les voy a compartir estas fotos. La idea era de que fuéramos haciendo el análisis de los riesgos que vemos aquí. Esta es una solución antiséptica. Me gustaría que aquí, con los conceptos que ya tenemos, me comenten brevemente cuál sería para ustedes un hospital, por favor, Soledad. ¿Cuál sería su clasificación de ocurrencia e impacto para este ejemplo? Primeramente, ¿cómo clasifican el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Y posteriormente, ¿cómo se clasifica? ¿Sí me escuchan? ¿Soledad? La identificación más bien no la identificación, la jeringa que está ahí, puede ser un factor de riesgo o un riesgo. ¿Por qué? ¿La jeringa por sí misma o tiene alguna característica la jeringa? La jeringa por sí misma y que está etiquetada con algún medicamento. Y esa puede ser a lo mejor utilizada para varios pacientes. La jeringa está etiquetada con un nombre. Dice Armando. Sí.
y está enfrente de 2 frascos. ¿Puedo yo contestar aquí de Texcoco? Adelante, por favor. Bueno, primeramente los frascos, yo creo que es uno jabón y uno alcohol, el cual no están identificados correctamente. La jeringa no tiene fecha, no tiene nombre del paciente, dice Armando, pero no está identificada si se le va a aplicar algún medicamento. La ocurrencia, yo siento que es de 7 a 8, puede ser grave. El impacto también es grave porque podemos equivocarnos de paciente. Puede haber también infecciones asociadas a la atención de salud y también un evento adverso, ¿sí? Porque le podemos causar daño al paciente. Jefa, muchas gracias. A ver, Texcoco, pero entonces, ¿cuál es el riesgo? Porque ya dijo usted muchas cosas. ¿Cuál es el riesgo que identifican ustedes en esa imagen? El riesgo solo puede ser uno. En esa imagen puede haber varios riesgos, pero ahorita solo podemos describir uno de ellos. El riesgo que veo sería, perdón, el riesgo que veo es que se aplique un antiséptico intravenoso a un paciente que ni siquiera está bien identificado. Pero el riesgo sería aplicar un antiséptico intravenoso o intramuscular a un paciente y pues eso ya es de gravísimo impacto. Error en la medicación. Ese sería el riesgo. Errores en la medicación. Sí. ¿Qué factores de riesgo encuentran ahí? Ahora sí, mi jefa. Otra vez, todos los que nos dijo hace ratito. Factores de riesgo. Error en la medicación debido a... Por no identificar el medicamento, por utilizar una jeringa con riesgo porque no tiene ni fecha, ni nombre, ni dosis, ni medicamento, no está identificado correctamente. Y bueno, también hay una serie de desorganización en todo este proceso de medicación. No es una área específica para la preparación del medicamento. Ok, entonces en nuestra matriz de riesgo, cada renglón de la matriz de riesgo es un riesgo y un factor de riesgo. No podemos mezclar en un mismo renglón varios riesgos y varios factores, porque si no, insisto, nuestra acción de mejora no va a ser lo suficientemente clara. Dice la jefa, errores en la medicación debido a que la jeringa no tiene la etiqueta de identificación del nombre del paciente, nombre del medicamento, dosis del medicamento a aplicar. ¿Y eso se resume en qué, jefa? ¿En desapego a qué? Perdón, el desapego a la acción esencial número 3 de seguridad en la medicación del paciente. Perfecto. Entonces, miren, ya vamos acotando, ¿no? A usted misma, jefecita, redáctenos ahora sí cómo sería en nuestra matriz de riesgo ese renglón. La ocurrencia. Redacte otra vez el riesgo, el factor de riesgo, por favor. El proceso de medicación. El impacto es de 7 a 8, es grave, probable. Doctora, si me permite, les quisiera compartir 4 interrogantes que nos van a permitir hacer nuestro ejercicio de manera más precisa. Partir de la interrogante, ¿qué pasó? ¿Y cuál es la causa de ese suceso? Posteriormente, ¿cuál es la consecuencia? Y finalmente, ¿a quién afecta? Tomando en cuenta estas 4 interrogantes, vamos a definir nuestro riesgo. Ahora sí, le cedo la palabra, doctora. ¿Qué pasó? Pues sí, yo creo que es el conocimiento del proceso
la medicación, no apegarse a las acciones esenciales. Número 3. Pero el ejercicio es tratar de decirnos lo que vamos a escribir en nuestra matriz de riesgo. Hay que redactar un enunciado sencillo que diga cuál es el riesgo, cuál es el factor de riesgo, dice la doctora Anel, a quién afecta, en dónde se localizó ese riesgo, nos dijeron también más al principio. Ayúdenos, porque la tarea para la otra semana es que ustedes redacten su matriz de riesgos. Y si no nos queda claro hoy, pues la otra semana vamos a tener puros ejercicios mal hechos. Ayúdenos. El Hospital de Oncología desea participar. Gracias. Yo opino, yo gusto Mireya Aguilar, que el enunciado podría ser, el riesgo es que una jeringa no esté identificada con el nombre, la fecha y el medicamento con el cual se va a ocupar. ¿La causa? Ese sería lo que pasó, muy bien. ¿Y luego? Ok, yo lo pondría, aquí estamos haciendo ejercicios, yo lo pondría de la siguiente manera. El riesgo sería aplicar un medicamento equivocado. Y los factores de riesgo sería la incorrecta identificación de la jeringa, incluso que ese no es un medicamento, es un antiséptico, ¿no? Básicamente, esos serían como los dos factores de riesgo. Ahí no hay un medicamento y hay una jeringa que no está correctamente identificada y el riesgo sería aplicarlo mal. Exacto. O sea, lo que pasó es de que se encuentra una jeringa que no está debidamente identificada, lo cual puede causar que se utilice un medicamento para un paciente que no es el correcto, y esto traer como consecuencia un evento adverso por la aplicación de medicamento incorrecto que va a afectar definitivamente al paciente al que vamos a aplicarle. Si tomamos en cuenta estas 4 preguntas, esto nos va a servir de guía para que podamos redactar nuestro enunciado de una manera más correcta, que contenga la información que debe de ser para que cualquier persona que lo lea identifique cuál es el riesgo. Hola, buen día. Soy Sandra Moya. Adelante, doctora. Esto, pues se trata mucho, bien lo dijo el doctor Galeana, pues de estar practicando, ¿no? Estar practicando, identificando riesgos que son procesos. Esas láminas, pues seguramente se les van a mandar en breve para que ustedes puedan hacer lectura con ellos. Pero sí la redacción se vuelve muy relevante para poder identificar, pues, si es un riesgo, así ya como ahorita vamos a hacer este ejemplo con esta mesa de trabajo, que tiene muchos riesgos, por supuesto. Desde aquí uno puede generar N cantidad de riesgos, pero para enfocarnos, para no perdernos, que sería, pues, error de la medicación. ¿Por qué? Por inadecuada etiquetado de la jeringa, que debe llevar el nombre del paciente, la dosis, la vía, y está en desapego a la acción esencial número 3, lo que puede originar evento adverso al paciente. Y aquí algo muy, muy importante que nos dijo la doctora Labori, donde ya haya datos estadísticos para analizar y poder tener esa claridad de decir, bueno, de mis 5 servicios, urgencias, terapia intensiva, medicina interna y cirugía, puedo identificar que esto es algo de mucha ocurrencia y su impacto también es muy, muy grande. Entonces, sí es importante que sí, con la matriz de riesgos que se les va a mandar, sea de equipo multidisciplinario, que salgamos todos a identificar esos riesgos. Ahorita he escuchado mucho que se han enfocado a lo que es la medicación, pero hay otros riesgos que también pueden identificar como equipo multidisciplinario cuando salga el administrador, el director, la jefa de enfermeras, el jefe de conservación en caso de tenerlo, y poder identificar esos riesgos y que pueden estar temporalmente muy acortados a un tiempo breve. Porque en una matriz de riesgos bien no pueden poner algo para 6 meses ni para 1 año. Entonces, estamos para servirles.
veo que hay más enfermeras aquí también conectadas, pero independientemente del área que seamos, tenemos que identificar riesgos porque eso puede ir, no, tal vez no vamos a erradicarlos por completo, pero vamos a disminuir su posibilidad de ocurrencia y con esto el impacto que puede conllevar algún riesgo que podamos ir midiendo y ir mejorando. Gracias. Gracias, maestra Moya. Pues efectivamente les voy a presentar solamente algunas imágenes de algunos riesgos que ustedes pueden encontrar en las unidades médicas. Estos les van a servir de ejemplo para que puedan realizar sus ejercicios para la siguiente semana. Riesgos de infraestructura, algunos ejemplos que pueden ir observando en los sitios de descanso, en áreas de laboratorio, de áreas donde hay acúmulo de equipo médico, en las tarjas, en los lavabos, donde encontramos residuos de insumos, en los cuartos sépticos de aseo, en las áreas donde se está realizando la limpieza, en los medicamentos multidosis, como ustedes pueden observar. Y bueno, hasta ahí me quedo y le cedo la palabra a la doctora Malpica para continuar con este tema. Por la situación del tiempo y por la relevancia de este tema en específico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a subirlo directamente a la plataforma de CIESAVI, una matriz de riesgos, la cual van a empezar ustedes a leer. Trae 2 pestañas específicamente. Estas 2 pestañas, lo que va a suceder es que las van a leer ustedes. En una viene el instructivo, en la otra viene la matriz de riesgos per se. En la siguiente sesión la van a traer ustedes llenada con la redacción de los riesgos de acuerdo a estas 4 preguntas. Van a empezar a explorar cómo se llena esta matriz y vamos a terminar el tema en media hora y vamos a empezar a revisar estas matrices para resolver las dudas. Lo importante es que ustedes aprendan que la matriz de riesgo se tiene que hacer mínimo una vez al mes y que aquellos que se encuentran en rojo, de acuerdo a lo que ya les presentaba la doctora Miriam, en cuanto al valor del riesgo, en la colorimetría que estamos marcando con ese semáforo, les oriente a cuáles tienen que hacer de resolución inmediata, cuáles se les tiene que dar seguimiento y a cuáles podemos decir que ya se abatió el riesgo. Si están de acuerdo, entonces lo que haremos es enviar directamente a la plataforma CIESAVI esta matriz. Por favor, quien tenga alguna dificultad para bajarla, me manda información en el chat que tenemos de la plataforma, de las elementorías, perdón. Y de esta manera que ustedes empiecen a explorar qué es esta matriz y continuar con el tema, cerrar el tema y empezar a revisar cada una de las matrices de riesgos para que entre todos también podamos aportar a que quede la mejor redacción y a que se pueda dar la mejor resolución de cada uno de los problemas que se detecten. ¿Alguna duda? Doctora Malpica, doctora Enel, miren, para la próxima semana, por favor, esto que menciona la doctora Malpica, quiero que cada hospital haga, por favor, 10 renglones, 10 identificaciones de riesgo, solo 10. Y esa se va a acompañar de su fotografía respectiva. Es decir, si alguien encuentra problemas en el uso de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, nos acompaña ahí con su foto, con su redacción del riesgo, con su ponderación y su priorización en la ocurrencia y en el impacto, y con la acción de mejora que van a implementar. Solo 10, van a encontrar 50, pero para la próxima semana todos van a presentar 10. No sé si queda claro. Sí, doctora, queda claro. Perfecto. Muchas gracias. Sí, doctora, sí, claro.
¿A partir de hoy mismo pues ya podemos ver eso en el CIESAVI? En breve lo subimos. En cuanto termine la sesión, yo me acerco con el área de capacitación y se sube la matriz. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues estaríamos cerrando esta primera sesión de gestión de riesgos. Tenemos un chat específicamente para telementorías. Todo lo que quieran preguntar está abierto para poderles empezar a resolver dudas. Y estamos pendientes de sus matrices también. Gracias. Gracias. Hasta luego.